buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, eh, este jueves el presidente Danilo Medina acudió a la funeraria Blandino de Santiago, donde fueron expuestos los restos de doña René Clan, viuda Guzmán. Doña René fue ciertamente, como la definió el expresidente Hipólito Mejía y el propio presidente de la República, Danilo Medina, fue un ejemplo realmente, fue un modelo, como decía el presidente, de cómo trabajar con los niños en todos los niveles. Se recuerda que doña René, desde su posición de primera dama de la República, creó el Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI, entidad que, según ha dicho el jefe del Estado, es uno de los grandes legados que deja la viuda del expresidente Antonio Guzmán Fernández. Doña René, ha dicho el presidente, representa a la mujer dominicana con mucha dignidad. Hay que decir que doña René Clan de Guzmán fue una primera dama humilde, sencilla, a pesar de provenir de una familia de gente adinerada, como era el caso del expresidente don Antonio Guzmán Fernández. Ella fue siempre un ejemplo, un modelo de sencillez y de humildad. Doña René Clan nació en La Guaira, estado municipio de Vargas, Venezuela, el 30 de noviembre del año 1916. Es decir, que muere doña René a los 98 años de edad. Hija del francés Charles Clan y la brasileña Judith Avelino, y desde joven vivió en Santiago de los Caballeros, donde realizó sus estudios secundarios. Posteriormente se mudó a Santo Domingo, donde comenzó sus estudios universitarios en odontología en la Universidad de Santo Domingo. A los 22 años de edad, en el año 1939, abandonó sus estudios de odontología en la Universidad de Santo Domingo para unir su vida en matrimonio con el hacendado Antonio Guzmán, a quien conoció en el campus universitario. Junto a Antonio Guzmán Fernández procreó dos hijos: Iván, que nació en el 1944 y murió en un accidente de tránsito en el año 1970, y Sonia Guzmán Clan, nacida en el año 1946. Esta última, como ustedes saben, fue ministra de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía, entre otros cargos. Ocupó inclusive posiciones también en el gobierno de su padre, don Antonio Guzmán Fernández. Doña René, como ustedes saben, fue primera dama de la República desde el año 1978 hasta el año 1982. En el 1978 fundó y presidió el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, hasta 1982. En 1979 ocupó la tribuna de las Naciones Unidas con motivo del Año Internacional de la Niñez. En 1981 instaló una planta procesadora de leche que recibió del gobierno sueco y la llamó CONANI. Esa era la planta que estaba aquí en Villa Duarte y que posteriormente le fue traspasada creo que a los productores de leche, y finalmente estos la vendieron. Ahí se produce ahora la leche Parmalat. En 1979 logró que se materializara un acuerdo con la Organización Internacional SOS Kinderdorf para la creación de lo que luego se llamaría Aldeas Infantiles SOS, a la que se dedicaría a brindar atención a los niños huérfanos. En 1982, cuando falleció su esposo, don Antonio Guzmán, regresa a Santiago junto a su hija Sonia y desde allí se integra a los trabajos del voluntariado del CONANI como asesora. Yo creo que es una gran pérdida, indiscutiblemente, la muerte de doña René Clan, viuda Guzmán. Fue una gran primera dama, una persona realmente muy valorada por la sociedad dominicana. Naturalmente ella llegó a una edad que muchos quisiéramos poder llegar, o por lo menos acercarnos. Muere a los 98 años doña René Clan, viuda Guzmán. Tanto la primera dama, además del presidente de la República y otras personalidades, la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, y la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. La primera dama actualmente es primera dama, como ustedes saben, doña Cándida Montilla de Medina, y doña
Margarita Cedeño de Fernández lo fue en los periodos en que, por lo menos los últimos años, donde el presidente Leonel Fernández fue presidente de la República. Montilla de Medina expresó en Santiago, donde representó al presidente Danilo Medina en la inauguración de la Feria Expo Cibao, que el deceso de la distinguida dama constituye una pérdida sensible para la sociedad. Estimó que es necesario seguir su legado de arduo trabajo humano y social, en especial con los niños. Yo creo que doña Cándida también está haciendo una gran labor con la creación de centros educativos para niños especiales que requieren de una educación especial, hay que reconocérselo. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández destacó la nobleza y solidaridad de la hoy fenecida, de que resaltó su labor y entrega por la niñez dominicana. Fíjense ustedes como el paso por la vida de una persona como doña René Clan, viuda Guzmán, solamente despierta elogios por su comportamiento, por su sencillez, su humildad. También Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, expresó su pesar por el fallecimiento de la ex primera dama, doña René Clan, viuda Guzmán. Dice Miguel Vargas que es una sensible pérdida para toda la familia dominicana. Doña René fue una figura paradigmática para la nación, expresó el también candidato presidencial PRDista en un comunicado de prensa. Expresó que el PRD, su partido, el partido que él dirige, se une al profundo dolor de Sonia Guzmán y de todos los integrantes de la familia Clan Guzmán Fernández. Vargas informó que el PRD pondrá media acta su bandera en la sede central y exhortó a la dirigencia y militancia PRDista a acudir al funeral y a los oficios religiosos por el descanso del alma de doña René Clan, viuda Guzmán. Yo creo que, repito, ha habido realmente expresiones, en igual sentido se expresó el nuevo canciller de la República, Andrés Navarro, quien resaltó las cualidades que adornaron en vida a esta distinguida dama, doña René Clan, viuda Guzmán. A propósito del nuevo canciller, algunas voces han estado cuestionando de la designación de Andrés Navarro y fundamentan básicamente su crítica, voces muy aisladas obviamente, en el hecho de que él no tiene experiencia diplomática. Mire, déjeme decirle algo, a veces es mejor acudir a una persona con el talento, la capacidad y la preparación que tiene Andrés Navarro, que es un arquitecto joven, pero con estudios, muy preparado, una persona sosegada, una persona que se le reconoce un nivel de honestidad, que es lo más importante, y no acudir a gente muchas veces con mucha experiencia, pero con lo que va a llevar a las instituciones son malas mañas, porque tienen tanta experiencia que se la saben todas. Entonces a veces es mejor acudir a una persona como Andrés Navarro, como canciller de la República. Yo resaltaba, y yo realmente no lo conozco personalmente, pero la referencia que tengo es muy buena de este joven, y creo que podrá hacer una gran labor en la Cancillería. Ustedes saben que la Cancillería de la República se ha visto envuelta en los últimos tiempos en denuncias sobre presuntas irregularidades durante la gestión anterior del ingeniero Carlos Morales Troncoso, no atribuible al ingeniero Morales Troncoso, pero sí a personas muy cercanas a su figura. Dijo el nuevo canciller de la República, Andrés Navarro, que hará una gestión pulcra, ética y moral, como es el estilo del gobierno del presidente Danilo Medina. Indicó que el compromiso que tiene es trazar esas pautas, aplicarlas y llevarlas a cabo. Manifestó que para ello se requiere trabajar en equipo y aseguró que creará una lógica en ese sentido para aplicar todos los lineamientos que traza el presidente como jefe de las relaciones exteriores. Esto es muy importante. Hay que lograr en la Cancillería que la mayoría de los embajadores y de los cónsules
hagan labor de cabildeo en las naciones para atraer inversiones a la República Dominicana, atraer el turismo a la República Dominicana. Hay una serie de labores que debe hacer un diplomático, no importa el rango, puede ser embajador, ministro, consejero, cónsul, pero debe realizar una labor que redunde en beneficio de la República Dominicana. Porque ocurre que hemos tenido muchas veces embajadores de carrera, pero que caminan a paso lento. Son embajadores de carrera supuestamente, pero repito, caminan a paso lento porque no hacen ningún aporte, simplemente están de vacaciones en un país, le pagan un sueldo para que pague una casa y para que viva allí tranquilo como un príncipe, participando en recepciones, pero no hacen absolutamente nada para atraer turismo o atraer inversiones a la República Dominicana, y eso deberá ser uno de los grandes retos del nuevo canciller de la República, el arquitecto Andrés Navarro. Miren, yo quiero referirme, hay unas declaraciones que ha ofrecido el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que dice, reafirma algo que todo el mundo sabe, dice que el crecimiento de la economía en la República Dominicana se queda concentrado en unos pocos recursos, es decir, en unas pocas manos, y no llega a los trabajadores y otros sectores de pocos ingresos, lo que incentiva el mercado informal, según ha dicho el gobernador Héctor Valdés Albizu. Asimismo afirmó que el mercado informal ha ido creciendo debido a que los salarios se han mantenido estancados, ya que solo se corrigen con la inflación, y a veces con la inflación, porque hay muchas entidades, muchas veces el sector privado ni siquiera la inflación. O sea, a veces hay un 5, un 6, un 8, un 10% de inflación durante un año, y para aumentarle un poquitito, aumentarle un 7, un 8%, eso es una brega del caray. Y ha dicho el gobernador que inclusive cuando se le incrementa el sueldo en función de la inflación del año anterior, usted lo que está dejando a la gente en el mismo nivel de pobreza, porque su nivel de compra no aumenta, usted simplemente le restituye. Bueno, si la inflación fue un 8%, la aumenta en un 8%. Pero usted simplemente lo que le están diciendo, siga comprando lo poquito que usted puede comprar, porque no puede realmente, el salario no le va a dar para más nada. Ha dicho el gobernador que si mejoran los sueldos, mejora la capacidad de consumo, la demanda, la inversión, el Producto Interno Bruto. Dice don Héctor que no es que él defienda la informalidad, sino que al trabajador se le paga un salario justo de acuerdo a su labor y que vaya acorde con sus necesidades. Agregó que el crecimiento de la economía ha traído toda una discusión kilométrica de que si la economía crece, no es como dicen, que no se siente y que no se derrama. Lo que pasa es que crece y se queda concentrada y no va a los que la producen, quienes se quedan con sus mismos bajos salarios. Dice don Héctor Valdés que al devengar bajos salarios, los trabajadores tienen que buscar la manera de vivir y dotar a su familia de las cosas indispensables. Entonces se emplean en el pluriempleo o en el mercado informal, destacó el gobernador del Banco Central. Y es así. Miren, aquí la riqueza se concentra, el gran monto del crecimiento del Producto Interno Bruto se va a un 80 y pico % de sectores pudientes, que son los que acumulan. Los ricos se quedan con el 80% del crecimiento, entonces a los pobres no les toca prácticamente nada. El gobierno lo que recauda es un 14%, esa es la llamada carga tributaria, y probablemente de ese 14% una gran proporción corresponde a personas que no son industriales, que no son empresarios, porque aquí quienes más pagan impuestos probablemente somos la gente de clase media o el que mantiene un empleo formal. Esa es la situación. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta posición del gobernador del Banco Central en el sentido de que hay que aumentar los salarios. Hay un gran movimiento, porque ocurre que hace años, por ejemplo, que en el sector público no se le aumenta un centavo a los trabajadores. Y eso es una barbaridad.
No podemos seguir teniendo empleados aquí con sueldos de 5,000 o 6,000 pesos. Esto sería realmente una situación muy desagradable. Leí una información, por ejemplo, de un enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento en Santiago, donde la policía mató 2 atracadores. Pero entre los 2 atracadores, uno de ellos era un raso del Ejército Nacional. Estos individuos se presentaron a una casa en el sector Atomayor, al sur de Santiago, a la residencia del profesor Fernando Bonilla, y le manifestaron que ellos eran de la policía antinarcótico, pero luego que estaban dentro de la casa le dijeron que se trataba de un atraco. De la vivienda cargaron con 2 televisores, un iPad, celulares, 13,000 pesos y otras pertenencias. Parece que se dio la voz de alarma, la policía los persiguió y se produjo la muerte de estos 2 individuos, incluyendo un raso del Ejército Nacional. Yo les comentaba esta semana que tenemos a los policías, y lo decía antes de conocer esta información, de que casi siempre cuando se produce un atraco o se resuelve un problema de atraco o de robo importante, siempre hay un miembro o de la Policía Nacional o del Ejército involucrado, o de la Guardia, vamos a decir, de las Fuerzas Armadas. Señores, y tiene mucho que ver el nivel salarial que tienen esta gente. Porque ocurre que estamos dotando de autoridad, estamos dotando de un uniforme, de un arma de reglamento, a un individuo que lo que recibe son 5,000 pesos. Entonces ese individuo que tiene una mujer, que tiene 3 muchachos o 4 muchachos, cuando sale de la casa, a lo mejor deja a los niños llorando y el fogón apagado. Es así. Pero este individuo tiene un revólver en la cintura, a veces optan por pedir, se paran en un sitio, en una calle, en una avenida, parar vehículos para decirle: comandante, esto está malo, mire, yo no he desayunado, pidiéndole unos pesitos, que muchas veces usted se lo da porque le da pena. Uno se lo da cuando vienen con decencia, que no le vienen con una actitud de prepotencia, porque entonces usted se revela, pero cuando vienen de manera humilde y le dicen a la franca: mire, hermano, que yo no he cenado, a lo mejor usted le regala 100 pesos. Pero es una lástima que aquí la autoridad, que los policías y los guardias estén pidiendo para comer o comprarse una botellita de agua. Eso es una barbaridad. Y peor es, obviamente, cuando uno ve noticias como esta, de que en un atraco, cuando se produce entonces un enfrentamiento, o la policía los persigue y le dispara, ocurre que uno de los abatidos es un raso del Ejército Nacional en este caso. Realmente es una situación muy, muy lamentable, y que esperamos que el presidente Danilo Medina mejore sustancialmente el nivel salarial, no solamente de guardias y policías, sino también de los empleados públicos. Ocurre que los sueldos ya de los ministros, los viceministros, los directores generales son sueldos más o menos adecuados, pero ocurre que los de abajo se lo está llevando quien lo trajo, presidente. Y entonces eso hay que resolverlo. Y el gobierno tiene que dar el ejemplo haciendo un buen incremento salarial, para que entonces el sector privado también se ponga las pilas. Porque hay muchos empresarios que se lo quieren ganar todo y no quieren repartir entre la gente que realmente les ayuda a crear riqueza. Esto hay que resolverlo. Miren, ustedes recuerdan el caso del señor Rafael Emilio González Álvarez, quien ultimó de 12 disparos a Guillermo Moncada el 2 de noviembre de 2012 en el parqueo número 14 del residencial Xiomara, en la calle Filomeno de Cova del ensanche Piantini. Este señor fue condenado a 18 años y cumple la pena en la cárcel La Victoria, como lo estableció el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, debido a que las pruebas presentadas en el caso señalan que se trató de un homicidio y no un asesinato. Pues bien, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó este jueves
la condena de 18 años de prisión dictada contra Rafael Emilio González Álvarez por la muerte de Guillermo Moncada durante una discusión por un parqueo. Este tribunal rechazó, la Suprema Corte de Justicia, los recursos de casación interpuestos por los parientes de la víctima y por el condenado. Según las pruebas presentadas en el caso, se ratificó que se trató de un homicidio y no de un asesinato. Este señor mató prácticamente a sangre fría, le disparó, creo que le descargó la pistola a este señor, al señor Guillermo Moncada, por una discusión de un parqueo, golpeó a una hermana. Un hombre realmente violento. Bueno, pues su condena de 18 años ha sido ratificada. Yo poquito me los hallo, debieron ser 30 años, porque este tipo de actitud realmente no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia. Señores, vamos a la pausa. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, recibimos una nota de prensa de la oficina senatorial de la provincia de Espaillat y de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, quienes pondrán en circulación en Moca la obra Gobierno de Horacio Vázquez 1924-1930, Democracia y Desarrollo, de la autoría del doctor Eduardo Tejera. Este acto se realizará este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Cine Teatro Don Bosco de Moca. La presentación formal de la obra estará a cargo del licenciado Eduardo García Michel. Esta actividad se inscribe en el programa que viene desarrollando la Oficina Senatorial de Espaillat, que preside nuestro buen amigo José Rafael Vargas, de poner en circulación obras que tienen que ver con el acervo histórico-cultural del pueblo de Moca. Muy bien, por esta puesta en circulación que va a patrocinar la Oficina Senatorial de la provincia Espaillat, que dirige José Rafael Vargas. Miren, el Ministerio de Educación ha dicho Carlos Amarante Baret, el ministro de Educación, que está renegociando la compra de solares cuyos precios no estaban acorde a los del mercado. Dijo que está negociando la compra de varios solares y que detectaron entre 6 y 7 que estaban sobrevaluados. Sostuvo que a ese ministerio se le hace sumamente difícil encontrar terrenos adecuados de por lo menos 2.000 metros cuadrados para construir escuelas, sobre todo en los barrios del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que hay muchos individuos inescrupulosos que se dan a la tarea muchas veces de fingir como intermediario. Aparece una persona que tiene un solar, pero son individuos, asumen el caso como intermediario para vender el solar y quieren colocar a un precio excesivo. El Ministerio de Educación debe tener realmente mucho cuidado, como lo plantea el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret. Y digo yo que es una lástima que, por ejemplo, como dice el ministro, haya dificultad para conseguir solares adecuados en el distrito, tanto que el Distrito Nacional como la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo está rodeada por terrenos que pertenecían al Consejo Estatal del Azúcar. Y digo que pertenecían o pertenecen, porque la mayoría de esos terrenos han sido robados, han sido ocupados por individuos, por claques
Entonces, ¿cómo es posible que el Estado ahora, que necesita un solar de 2.500 o 3.000 metros cuadrados para construir una edificación escolar, no tenga dónde construirla, no tenga cómo adquirir ese solar? Es una situación realmente lamentable, pero es lo que está ocurriendo. Ojalá esto se resuelva y obviamente hay que tener mucho cuidado, porque repito, hay algunos elementos que entonces a lo mejor compraron esas tierras por cheles, Alsea, o la consiguieron por la izquierda, ¿no? Con mafia, entonces ahora quieren vender el metro cuadrado a precio de oro, como dicen, cuando de lo que se trata es de un solar para la edificación de una escuela. Yo creo que hay un mecanismo que muy bien pudiera utilizar el Ministerio de Educación y es someter al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública. Cuando aparezca un solar apropiado y no se pongan de acuerdo con el precio porque el propietario o los intermediarios están aspirando a una cantidad de dinero excesiva por metro cuadrado, simplemente, bueno, pues declárenlo de utilidad pública, que se haga una evaluación, obviamente no solamente del Catastro Nacional, sino también de evaluadores privados, para determinar el precio real y que se le pague el precio real, no el precio que diga Catastro, que le va a poner un precio muy bajito, sino lo que diga, por ejemplo, 3 evaluadores, uno del Catastro y 2 privados, para determinar cuál es el precio real por metro cuadrado de ese lugar y que simplemente se declare de utilidad pública y se le pague lo que diga la tasación, no lo que quiera la persona. Por último, yo quiero referirme al almuerzo escolar. Se han presentado algunos casos. Yo he estado hablando esta semana de que aparentemente se están cociendo los alimentos fuera de las escuelas. Ayer denunciaba el representante de la ADP en Barahona que le han dado contratos para la preparación de los alimentos a individuos sin ninguna experiencia. Entonces son individuos que cocinan esos alimentos fuera de las escuelas, a lo mejor lo están llevando y hay problemas de indigestión porque no todo el mundo puede manipular alimentos. Educación que le preste atención a este programa porque es importante. Hay que evitar que se dañe un plan tan bonito como el que ha implementado el presidente Danilo Medina con la llamada tanda extendida y con el desayuno y el almuerzo escolar. Señores, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen en una próxima oportunidad cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta la próxima.